de memoria. Hola chicos, ¿me escuchan? Chicas. ¿Por qué no está Hola, profe. sin sección? Hola, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, Hola, ¿me escuchan? sí, profe, ¿Cómo están? ¿Y por qué no me responden? bien. Hace rato ya estaba diciendo si me escuchaban, me escuchaban. No, no, nadie me decía nada. ¿Eh? Que hace rato ya estaba diciendo si me escuchaban y nadie me decía nada, digo. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Hola Sandra. Sí, profe, se te escucha bien. Bueno, vamos a... ¿Y quién falta? Laura parece, ¿verdad? Laura falta. ¿Y qué dijo? No sabe nada de ella. Ella dijo que se iba a conectar. Bueno, y vamos a ver cuándo se conecta. Ahora sí empezamos ya para que no tome mucho tiempo. Nosotros la vez pasada Bueno, profe. estábamos hablando sobre la exploración de la rodilla, ¿era verdad? Sí. Que no habíamos terminado bien por el tema de la señal. Bueno, ¿se ve bien ahí la diapositiva? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. yo le había dicho a ustedes que esta es la rodilla, ¿verdad? En donde la rodilla realiza una flexión de 120 a 150 grados de flexión de rodilla. Pero si nosotros hacemos la flexión de la rodilla de forma activa, sin ayuda, llega a los 120 grados. Pero si hacemos la flexión de la rodilla y nosotros agarramos el pie y llevamos la rodilla hacia la cola, esta flexión inclusive puede llegar a los 150 grados. La extensión de la rodilla es hasta 0 grados, ¿sí? Hay personas que suelen presentar laxitud articular y esta laxitud articular lo que permite es llevar un poquito más la rodilla hacia arriba. Y generalmente es entre 5 a 10 grados, puede llevar un poquito la rodilla hacia adelante debido a una laxitud articular. Pero normalmente es 0 grados la extensión de la rodilla. ¿Ustedes se acuerdan qué músculo hacían la flexión de la rodilla? ¿Qué músculo hacían la flexión de la rodilla? Pélvitro cantero, profe. No, eso es en la cadera. No, esa es la cadera. En la flexión de la rodilla. Los músculos que se encuentran por atrás, tres eran. Tres músculos. Los isquiotibiales. ¿Se acuerdan de los isquiotibiales que eran tres? Era el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. ¿Se acuerdan, chicas? Sí. Y Sí. esos son los tres músculos que realizan la flexión de la rodilla. Y la extensión de la rodilla lo realiza el músculo cuádriceps, que era el recto anterior del cuádriceps, el vasto medial, el vasto lateral y el crural. En total son 4 músculos del cuádriceps. La rótula, ¿sí? La rótula puede presentar varias patologías, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, la artrosis femororotuliana, ¿sí? Que es la articulación entre la rótula y el fémur. Y esta artrosis o alguna lesión a nivel o por debajo de la rótula puede generar un derrame articular. Este derrame articular generalmente es por una acumulación de líquido sinovial,
sí, que de por sí luego hay en la articulación, pero muchas veces cuando ese líquido aumenta en cantidad, eso lleva a un derrame articular. Generalmente, el líquido sinovial es un color blanquecino, es blanco, pero si el paciente, por ejemplo, tiene lesionado algún capilar dentro de la rodilla, ¿sí? Este líquido se va a formar con la sangre. Entonces va a ser líquido, o sea, el líquido sinovial más sangre, y eso se llama hemartrosis, cuando es el líquido ya con sangre, ¿sí? Y esta presencia de líquido dentro de la rodilla produce o lleva a una prueba para la evaluación que se llama prueba de la rótula bailarina, donde el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Decúbito dorsal es decúbito supino o de pie. Con una mano se presiona el fondo del saco suprarrotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur o se mueve en dirección medial y lateral con ligera presión. O sea, el paciente en esta posición, el paciente se encuentra en decúbito supino. Con esta mano nosotros tomamos por encima de la rótula arriba, ¿sí? Presionamos hacia abajo y con esta podemos generar una presión hacia abajo o mover de un lado hacia adentro o hacia afuera la rótula. Y esto va a generar un movimiento rotuliano, ¿sí? Que se llama la rótula bailarina. Y también se puede hacer con el paciente de pie, ¿sí? ¿Por qué se le dice rótula bailarina? Vamos a suponer que nosotros empujamos hacia abajo la rótula y al soltar es como si fuera que la rótula baila por la presencia del líquido que hay ahí adentro. Si llevamos la rótula, por ejemplo, hacia adentro y soltamos esta rótula, entonces la rótula va a tender a irse otra vez en la parte media. Entonces va a ser como un vaivén, como un movimiento oscilatorio, y ese movimiento va a dar como positivo esta prueba de la rótula bailarina. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Mejor que la clase pasada. Sí, mejor. Bueno. Luego tenemos esta prueba que se llama prueba de desplazamiento de la rótula. Es otra prueba para evaluar la rótula. El paciente se encuentra ya en decúbito lateral, se sujeta la rótula con el dedo índice y el pulgar de ambas manos en la mitad superior e inferior y se desplaza la rótula lateralmente, ¿sí? Y se le pide al paciente que levante el pie y sirve para la valoración del retináculo medial y lateral. Nosotros aquí, a este nivel, hay como unos ligamentos, tanto por dentro, acá, tanto por dentro como por fuera de la rótula, que se llaman retináculos. Esto sirve para darle estabilidad a la rótula, para que la rótula siempre esté en la parte media. Entonces, con el dedo índice de una mano, el pulgar y el índice de la misma mano, se hace la misma toma con la mano que está abajo, en esta posición, y se mueve la rótula hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y este desplazamiento es positivo si el paciente, por ejemplo, siente algún tipo de dolor al realizar este movimiento o si al hacer el movimiento la rótula se va más hacia adentro o se va más hacia afuera. Generalmente ustedes cuando hagan esta prueba o cualquier prueba, ya sea en este caso la rótula, siempre tienen que comparar con el lado sano para ver la diferencia. Primero hacen el lado enfermo y luego hacen el lado sano, entonces ahí ustedes van a notar la diferencia. Luego la prueba de inducción del dolor por presión en la carilla articular. O sea, nosotros por medio de esta presión lo que vamos a hacer es presionar la rótula contra el fémur. Y si el paciente presenta algún tipo de artropatías, por ejemplo una artrosis femororotuliana, esta presión lo que va a generar es dolor, que normalmente no tiene que aparecer, en donde se desplaza la rótula lateralmente con los pulgares y medialmente con los índices para palpar las carillas articulares. Acá sí valora la existencia de artrosis retrorotuliana o femororotuliana o una sinovitis. La sinovitis es la inflamación de la bolsa serosa. Entonces, con el pulgar tomamos por la parte de adentro y con el dedo índice de la otra mano introducimos por dentro de la rótula. Y si esto genera dolor, ¿sí? Con el índice, entonces es positivo. Lo más seguro que el paciente tiene una artrosis femororotuliana o una inflamación de la bolsa serosa. Luego la prueba de crepitación, que es una prueba muy importante, sirve para valorar una artrosis femororotuliana. La artrosis generalmente se caracteriza por
la presencia de crujidos, ¿sí? Entonces se le pide al paciente que haga cuclillas o que semiflexione la rodilla. Nosotros acercamos el oído hacia la rodilla que estamos explorando, y si esto genera algún tipo de crujido, entonces es positivo, ¿sí? Luego tenemos los meniscos. Ustedes saben que hay dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. El menisco interno tiene forma de C y el menisco externo tiene forma de O. Generalmente, porque la línea de la gravedad, nosotros cuando apoyamos o cuando estamos en bipedestación parado, la mayor parte del peso se desplaza hacia la parte interna de la rodilla, o sea, hacia adentro. Por eso el menisco interno es el que se lesiona con mayor frecuencia que el externo, ¿sí? Entonces, la prueba de tracción y presión de Apley, en donde el paciente se encuentra en decúbito prono, en esta posición, nosotros con la rodilla tomamos por encima del muslo del paciente y con ambas manos tomamos a nivel del tobillo. La primera prueba es llevar o traccionar la pierna hacia arriba y girar, como muestra acá, girar el pie hacia adentro o hacia afuera. Si al traccionar nosotros esto hacia arriba y giramos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, y eso genera dolor a nivel de la rodilla, entonces lo más seguro es que el paciente tiene una lesión de la cápsula articular, no es del menisco. La primera prueba de tracción, o sea, nosotros traccionamos esto hacia arriba y al girar el pie hacia adentro o hacia afuera, si esto genera dolor, entonces es positivo. El paciente tiene un problema en la cápsula articular. De lo contrario, para valorar el menisco, la misma toma, pero ¿qué nosotros hacemos? Como muestra aquí, con esta mano nosotros vamos a empujar o traccionar hacia abajo. En vez de traccionar hacia arriba, empujamos hacia abajo. Primero empujamos hacia abajo y luego giramos el pie hacia adentro o hacia afuera. Si nosotros traccionamos hacia abajo y giramos aquí como en esta imagen muestra, giramos el pie hacia adentro, y si eso genera dolor, el menisco que está lesionado es el menisco externo, porque nosotros giramos hacia adentro. Pero si nosotros traccionamos hacia abajo y como muestra aquí y giramos el pie hacia afuera y eso genera dolor, el menisco lesionado es el menisco interno, o sea, es lo opuesto. Al girar hacia adentro es el externo y al girar hacia afuera es el interno. Entonces es positivo, lo más seguro que el paciente tiene una lesión del menisco, ya sea interno o externo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se entiende bien? No, propone. No, profe, se Pregunta. entiende ¿Se bien. entiende bien? Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos la prueba de McMurray, que es una prueba también para evaluar el menisco, ¿sí? Espérenme un ratito, me voy a acomodar este. Continuamos. Ahí. Entonces, la prueba de McMurray también evalúa la presencia de una lesión en el menisco, ¿sí? ¿Cómo se hace esta prueba? ¿Sí? Primero, nosotros tenemos que flexionar la rodilla acá está flexionada, y flexionamos la cadera. Primero partimos de una flexión de cadera y de rodilla. Si nosotros queremos evaluar el menisco interno, el pie hacia dónde tenemos que girar, hacia adentro o hacia afuera si queremos evaluar el interno. Hacia afuera, profe. Hacia afuera, exactamente. Entonces, si queremos evaluar el menisco interno, ¿sí? Si queremos evaluar el menisco interno, ¿sí? Entonces el pie vamos a girar hacia afuera. Entonces, primero flexionamos la cadera, flexionamos la rodilla, giramos el pie hacia afuera y luego lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a llevar la pierna hacia abajo, o sea, vamos a dirigir hacia la camilla, siempre con el pie mirando hacia afuera. Y si al bajar la pierna hacia abajo y eso genera dolor, el paciente lo más seguro que tiene una lesión del menisco interno. Lo opuesto, en la misma posición, con la cadera flexionada y la rodilla flexionada, y si giramos la punta del pie hacia adentro, ¿sí?
y bajamos la pierna hacia abajo, y si eso genera dolor, entonces es positivo para el menisco externo. Esa es la prueba de McMurray. ¿Se entendió, chicos, o quieren que vuelva a explicar otra vez? Yo sí entendí, profe. No sé las otras chicas. Rosana, Janina, ¿Se entendió, profe? Yani. Yani parece que no está. Bueno, entonces, la primera prueba del menisco es la maniobra de Apley, ¿sí? La segunda es la de McMurray. Estas son las más utilizadas. Y luego tenemos otro signo que se llama signo de Pei, en donde simplemente se le coloca al paciente en esta posición, ¿sí? En la posición de Buda, ¿sí? Y con esta mano y con la otra mano dirigimos ambas piernas hacia abajo. Si eso genera dolor en la rodilla, ya sea en la derecha o en la izquierda, entonces es positivo para el menisco. Pero nosotros ahí no sabemos qué menisco es, si es el interno o es el externo. Entonces podemos hacer esta prueba, la de McMurray o la de Apley, para ver cuál de los meniscos es, el interno o el externo. Entonces ustedes lo que pueden hacer, si el paciente viene con un dolor en la rodilla y ustedes quieren evaluar en primer lugar el menisco, la primera prueba que pueden hacer es esta. Si el paciente refiere dolor, entonces el paciente lo más seguro que tiene una lesión de menisco. Entonces hacen las otras dos pruebas para saber cuál de los dos meniscos es el que está lesionado. ¿Entendieron? Entonces, Sí, Sí, profe. profe. bueno, Sí, entonces, profe. genial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confirmar el diagnóstico? ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico nosotros? Sí, para saber si es el menisco interno o el externo que está lesionado. Se le manda a hacer al paciente una resonancia magnética. Entonces ahí sale si es el menisco interno o el externo. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Ahí entonces evaluamos la rótula y ya evaluamos los meniscos. Ahora vamos a ver los ligamentos. En la rodilla, ¿cuáles son los ligamentos que tenemos? A ver si me dicen. Ligamento cruzado, profe. ¿Cuántos cruzados? ¿Cuáles son los cruzados? Cruzado anterior. ¿Sí? ¿Y el otro? Al anterior, el posterior. Sí. Y después hay otros dos ligamentos muy importantes también, que están por fuera. A ver, Rosana o Yani. El lateral interno y el lateral externo. Exactamente. Después están los ligamentos lateral interno y ligamento lateral externo. Primero, vamos a evaluar los ligamentos laterales, tanto el ligamento lateral interno como el ligamento lateral externo. ¿Sí? El paciente se encuentra en decúbito supino, ¿sí? Nosotros tomamos la pierna en esta posición, ¿sí? Con la rodilla semiflexionada. Si queremos evaluar el ligamento lateral interno, la pierna, ¿sí? Llevamos hacia afuera. Y eso va a ser, o vamos a simular, nosotros vamos a querer abrir esto acá. Y si esto se abre, ¿sí? Entonces, o si el paciente refiere dolor aquí, entonces es positivo para el ligamento lateral interno. Si hacemos la misma toma, pero la pierna llevamos o traccionamos hacia adentro y el paciente refiere dolor hacia afuera, entonces es positivo para el ligamento lateral externo. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos, esta prueba o le explico nuevamente? Sí, profe, está Sí, bien. profe. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos la prueba del Lachman, que sirve o es una prueba para evaluar el ligamento cruzado anterior. Ustedes saben que el ligamento cruzado anterior, que fue lo que les expliqué cuando vimos anatomía, este ligamento lo que evita es que la tibia se desplace hacia adelante. Y el ligamento cruzado posterior evita que la tibia se desplace hacia atrás. Entonces la prueba del Lachman es para evaluar ligamento cruzado anterior, donde nosotros hacemos esta toma, el paciente en decúbito supino, hacemos una semiflexión de la rodilla con el pie apoyado sobre la camilla y acá va a quedar semiflexionada. Con esta mano tomamos por encima del muslo o por encima del cuádriceps y con esta por encima de la tibia o por debajo de la rótula.
¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Con esta mano vamos a empujar la tibia, esto, hacia abajo o hacia arriba. ¿Hacia dónde ustedes creen que vamos a empujar? Hacia arriba, Hacia profe. abajo. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cruzado anterior evita que la tibia se desplace hacia adelante. Entonces, acá se muestra bien. Con esta mano nosotros sujetamos por encima del mulo o por encima de la rótula y con esta por debajo de la rótula. Y con esta mano nosotros traccionamos la tibia hacia adelante. Si la tibia se desplaza hacia adelante más de 5 milímetros, lo más seguro es que el paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta es la prueba del Lachman. Generalmente cuando se evalúa el ligamento cruzado, el paciente no presenta dolor. Pero si es positivo, la tibia se va a desplazar hacia adelante. Entonces es positivo. ¿Se entendió esta prueba? La prueba de Lachman para el cruzado anterior. Sí, profe. Bueno. Y luego la prueba más utilizada para ligamento cruzado anterior se llama prueba del cajón anterior, en donde es la misma posición, ¿sí? Pero la rodilla se flexiona un poquito más, aproximadamente 60 grados. Nosotros nos vamos a sentar por encima del pie del paciente y tanto con los dedos de la mano derecha como la izquierda tomamos por detrás de la tibia acá, esta toma. Y los 2 pulgares vamos a poner por enfrente de la tibia. Y lo que nosotros vamos a hacer es con esta mano vamos a traccionar hacia adelante la tibia. Y si la tibia se desplaza hacia adelante más de 5 milímetros, entonces es positivo para el ligamento cruzado anterior. Esta es la prueba más utilizada para evaluar una lesión del ligamento cruzado anterior. O sea, ustedes pueden empezar con esta prueba si tienen alguna sospecha de una lesión del cruzado anterior. Primero se hace la prueba del cajón anterior, esta, y luego hacen la maniobra del Lachman. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Dale, profe. Y la misma posición que la otra es la prueba del cajón posterior. La rodilla en flexión de 60 grados, nos sentamos por encima del pie, la misma toma, pero en vez de empujar la tibia hacia adelante, vamos a empujar, como muestra aquí, hacia atrás. Y si la tibia se desplaza hacia atrás, más de 5 milímetros, entonces es positivo para el cruzado posterior. O sea, el paciente tiene una lesión del cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior es poco frecuente que se lesione. Más frecuente es el cruzado anterior. Y este cruzado anterior, hay una lesión que es la lesión más grave que se produce en la rodilla, que se llama la triada de Putty. Esta triada de Putty es la lesión del ligamento cruzado anterior. O sea, el paciente se lesiona el ligamento cruzado anterior, se lesiona el menisco interno y se lesiona el ligamento lateral interno, los 3 de una sola vez. Entonces tiene la rodilla más lesionada que otra cosa. Esa es la lesión más grave en la rodilla, cuando se lesionan los 3, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, se lesiona el ligamento, solamente el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Y dependiendo de la actividad del paciente, vamos a suponer que el paciente se rompe el ligamento cruzado anterior parcialmente, o sea, del 100% de las fibras, solamente se rompe el 50%, otro 50% tiene todavía. Pero ¿qué pasa? La tibia igual se va a desplazar un poquito hacia adelante. Y si el paciente es una persona amateur, o sea que no es un jugador profesional, nosotros podemos fortalecer los músculos que se encuentran alrededor de la rodilla, por ejemplo, el recto anterior, el cuádriceps, los isquiotibiales, los músculos de la pata de ganso, que fue lo que le dije la vez pasada. Y nosotros si fortalecemos esos músculos, eso le va a ayudar y le va a dar una cierta estabilidad al cruzado anterior. Pero si el paciente es un deportista de alto rendimiento, un jugador de fútbol, por ejemplo, sí o sí va a quirófano. Ahí no hay nada que hacer. Está porque ellos, la rodilla tiene que soportar velocidades, cambio de dirección, ¿sí? Entonces, si tiene roto el 50% del cruzado, entonces lo más seguro que
con su actividad deportiva va a romper totalmente todo y a la par ahí puede lesionar el menisco interno o el ligamento lateral interno. Si el paciente, por ejemplo, tiene una lesión solamente del menisco interno, por ejemplo, una ruptura parcial del ligamento del menisco interno, nosotros, y lo mismo si el paciente es una persona amateur, puede continuar o llevar una vida así. Pero si el paciente es un jugador de fútbol, se tiene que operar el menisco interno. En cambio, si el menisco interno, por ejemplo, se rompe, ¿sí? Y un pedacito de ese menisco está libre en la articulación, se mueve de un lado a otro, eso se llama ratón articular. Y ese menisco que está roto y que salió, que el pedacito está circulando en la rodilla, eso sí o sí va a cirugía, ya sea si es amateur o profesional. ¿Cómo nosotros podemos saber si el menisco o la porción del menisco que se rompió está libre en la articulación? Al paciente se le traba la rodilla al flexionar y después quiere extender y es como si fuera que le cuesta extender completamente y ¡truc! Entra en su lugar. Ese es característico en un ratón articular. Entonces ahí sí o sí va a cirugía, ya sea menisco interno, ya sea un jugador profesional o una persona amateur, ¿sí? ¿Por qué sí o sí tiene que ir a cirugía este paciente? Porque eso puede llevar a una artrosis de rodilla. Porque ese menisco que está libre ahí va a rozar contra el cartílago articular y el cartílago se va a ir desgastando y va a producir dolor. ¿Entendieron? Sí, profe. Acá me sale una cosita, no sé qué. ¿Ustedes ven algo ahí? No. ¿Ahí ven bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno. Esta Sí. es una prueba que se llama la prueba de Godfrey, ¿sí? Ahí ya estamos terminando. La última diapositiva ya. Esta es una prueba que se llama la prueba de Godfrey, en donde el paciente adopta esta posición con la cadera en flexión de 90 grados, la rodilla en flexión también de 90 grados. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a soltar esto. Nosotros vamos a atajar por debajo, ¿sí? Y luego soltamos. Si el paciente tiene una lesión de ligamento cruzado posterior, ¿qué va a pasar? La tibia se va hacia atrás porque la gravedad le va a empujar a la pierna hacia abajo. Entonces nosotros vamos a observar acá como un huequito acá, por debajo de la rótula. Y si se presenta ese huequito, entonces es positivo. El paciente va a tener una lesión de ligamento cruzado posterior, ¿sí? Y vamos a suponer que el paciente tiene una lesión del ligamento cruzado anterior. El paciente se opera, va a una cirugía. El proceso de rehabilitación es de 6 meses. ¿Sí? 6 meses de rehabilitación para el cruzado anterior o el cruzado posterior, ¿sí? Lo mínimo. Los jugadores de alto rendimiento, porque ellos tienen un metabolismo muy distinto al nuestro, entonces generalmente ellos en los 5 meses ya pueden practicar o realizar su actividad deportiva, porque ellos tienen otro tipo de metabolismo que el nuestro, ¿entienden? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una lesión del menisco, ya sea interno o externo, y va a cirugía, el proceso de rehabilitación es aproximadamente 6 semanas, ¿sí? Y si tiene una lesión o una ruptura también del ligamento, por ejemplo, lateral interno o lateral externo, mínimo es 3 meses de rehabilitación si es ruptura, si se rompió, ¿sí? Otra patología que puede ocurrir aquí, a ver, le voy a mostrar otra imagen. No. Acá. ¿Se acuerdan que acá adentro había unos músculos que se llaman músculos de la pata de ganso, que tenían la forma de la pata de un ganso? ¿Se acuerdan que les mostré cuando dimos anatomía de rodilla? Sí, profe. Entonces, aquí generalmente se suele producir una tendinitis que se llama tendinitis de la pata de ganso. Y esta tendinitis de la pata de ganso, sí, es muy frecuente en la rodilla aquí. Acá. Entonces, si vos palpás a este nivel y el paciente refiere dolor, lo más seguro que tiene una tendinitis. ¿Cómo nosotros vamos a ver cuál de los 3 músculos es el que está lesionado? Y se evalúa músculo por músculo. ¿Entendieron, chicas? Sí. ¿Sí? Sí, profe.
nosotros ya todavía no Sí, hablamos. profe. Entonces nosotros con esto ya hemos terminado ya la rodilla. Creo que nosotros todavía no hablamos de la anatomía del tobillo y el pie, ¿verdad? La anatomía del tobillo Todavía, profe, creo. Yo al menos no tengo. y Sandra, Rosana, anatomía del tobillo y el pie todavía no vimos. No, profe. No, Bueno, entonces eso vamos a dar no, profe. bueno, eso vamos a dar el jueves, la anatomía del tobillo y el pie y la evaluación ya del tobillo y el pie. Y ahí ya está por terminado ya la parte del miembro superior y miembro inferior. La parte de la columna todavía nosotros no hablamos anatomía de la columna vertebral. No, profe, ese tampoco. Bueno, y después ya vamos a entrar en la parte de la columna y algunas pruebas o evaluaciones para evaluar algún tipo de lesión en la columna. No sé, chicos, esta era la Bueno, clase que íbamos a dar, o lo que faltaba por dar y por terminar. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora yo más tarde, esto ya voy a alzar todo en la plataforma, o no sé si ya alcé, creo que todavía no alcé. Pero de todas formas voy a entrar y ya voy a alzar, ¿sí? Y estoy viendo para alzar para que ustedes entren en un enlace en la plataforma y ese enlace automáticamente ya le va a entrar en YouTube y ahí van a poder ver ya las clases grabadas. ¿Entendieron? sí, profe. Bueno, no sé si tienen Así es. alguna pregunta o algo. Mañana, lo más seguro, mañana a las 9 alzo la tarea como siempre, todos los lunes, ¿eh? Yo le voy a avisar a Sandra como Bueno, siempre. profe. Yo le aviso a Sandra como siempre y ella le va a avisar a ustedes, chicas. ¿Está? Profe, ¿de esta es la tarea o de qué? No, el lunes pasado yo mandé una tarea y este lunes voy a mandar otra tarea. O sea, todos los lunes voy a mandar tarea en la Sí, plataforma. ya hice todo ya. Sí, y ahora voy a mandar otra tarea mañana. ¿Ya? ¿Está, chicas? Sí, profe. Bueno, chicas, Dale, profe. Está, profe. yo le aviso mañana a Sandra apenas ya esté la tarea en la plataforma para que puedan ingresar. Lo más seguro que va a ser de lunes de las 9 de la noche hasta el martes hasta las 9 de la noche, o sea, 24 horas. Van a tener tiempo para entrar y hacer su tarea. Y eso vale punto para el parcial, como ustedes ya saben, porque la plataforma automáticamente ya va sumando esto para alcanzar los 100 puntos. Bueno, chicas, espero que hayan aprendido, sacado provecho, así que ante cualquier duda o consulta ya saben, me pueden escribir sin ningún problema. Y quedamos así y buen inicio de semana para las 3. Gracias, profe, igualmente. Bueno, chicas, Gracias, profe. nos vemos. Chao. Dale, nos vemos, profe. Chao, 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 chao. chao, chao.